Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro del Deuteronomio. Nosotros decíamos que esta segunda partecita encontramos de la legislación que nos pone el código deuteronómico, que va del 19 al 25, se recogen, decíamos, leyes que rigen las relaciones humanas. Qué interesante, ¿verdad? O sea, en la Biblia tenemos todos estos elementos. Muchas veces, coño, ya leí y anda ya ¿verdad? Y entonces pensamos que es mirar angelitos y mirar que es relación solamente con Dios o no sé, con quién. Sin embargo, en todos los escritos, ¿verdad? En todo lo que entendemos, en todas las narraciones encontramos que se refiere siempre a una conversión personal que nos lleva después a la relación con la comunidad, la relación con los hermanos. Esa es la religión. Eso es lo que nos propone la Biblia. Nosotros totalmente decimos cualquier cosa, ¿verdad? Y comenzando, ¿verdad? Por estos charlatanes que muchas veces confunden, ¿verdad? A la gente y te hacen mirar o pensar de otra manera. Entonces, como uno tampoco lee, uno tampoco estudia, entonces cree y se deja llevar por esas cosas. ¿Cuál la Biblia? Y claro, ¿cuál en el sentido que sabe lo que está escrito ahí, lo que está, pero no ¿cuál verdaderamente qué es lo que está queriendo significar? ¿Cuál es el significado profundo? ¿A dónde está apuntando? ¿Cuál es la preocupación del autor sagrado? Eso tenemos que estar muy atentos. Incluso aquí lo dice, ¿verdad? Como que previniendo. Se da cuenta que incluso esa comunidad ya se daba cuenta que había muchos que estaban embaucando a la gente. Incluso se acuerdan ustedes, y eso me parece que era muy interesante, que es interesante volver un poco a leer cuando habla de cómo nosotros podemos ser engañados, ¿verdad? Podemos ser engañados directamente si es que no estamos atentos. Aquí te habla del castigo a los falsos profetas. Estamos en el capítulo 13 justamente del Deuteronomio. Cuando estaba comenzando nomás decía, si surge en medio de ustedes un profeta o un intérprete de sueños que te propone un signo o un prodigio,
Te dice, vamos detrás de otros dioses que tú no conoces para rendirles culto. Aunque se cumplan el signo o el prodigio, no hagas caso de las palabras de ese profeta o de los sueños de ese visionario. Porque el Señor tu Dios los pone a prueba para ver si ustedes lo aman realmente con todo su corazón y con toda su alma. Imagínense entonces la reflexión, qué profunda que es, ¿verdad? No dejarse desviar simplemente por cualquier charlatán, ¿verdad? Sigan al Señor su Dios, témanlo y observen sus mandamientos. Esto de observen sus mandamientos, pépela, muchas veces la opocoñan de ¿verdad? El observar los mandamientos, seguir las reglas del Señor. Es que nosotros pues queremos salir, desviarnos de esas leyes, de las normas, de las reglas que el Señor nos propone. Y ciertamente ir detrás de estos falsos profetas, como dice aquí, es mucho más fácil. Porque normalmente te ofrecen caramelitos, cosas mágicas, que Dios va a hacer todo por vos, que Dios de la prosperidad, que el evangelio de la prosperidad, que todo es así, ¿verdad? Caramelito. Yo voy a recibir todo, me va a dar todo, voy a estar bien, voy a estar contento, voy a estar feliz, ¿verdad? Entonces siempre con embaucamientos, ¿verdad? Entonces dice, témanlo al Señor y observen sus mandamientos, escuchen su voz, sírvanlo y sean fieles a Él. Y ese profeta o ese intérprete de sueños deberá ser castigado con la muerte, por haber incitado a la rebelión contra el Señor, tu Dios. Porque aquí pues está hablando de la división de la comunidad. Cuando la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, insiste en este aspecto, ¿verdad? De la dureza. Este tiene que ser extirpado. Este merece la muerte. Entonces, ciertamente que no es que se cumple así tal cual como está escrito. No tenemos que ser literarios, ¿verdad? Literales, es decir, como está escrito, porque está escrito. No. Estos son géneros literarios que nos hacen entender la fuerza del que te está escribiendo para decirte la necesidad de un cuidado total y de una exigencia nuestra, propia, ante situaciones muy difíciles. Voy a decir de otra manera. Nosotros también hoy en día, y esto en otros cursos bíblicos ya he dicho, cuando hay algo que no nos gusta o cuando nos damos cuenta que es algo demasiado difícil y algo muy duro, ¿qué nosotros decimos? Te voy a matar, ¿qué es lo que estás diciendo? Te voy a matar. Vos te vas a ir a matar después. Y no, ¿verdad? Esa es una expresión que nosotros utilizamos, ¿viste? Pero estás hablando de la muerte, a la cuenta. Esa es una cosa demasiado dura, demasiado... No, este tipo hay que matarlo. Uno dice, ¿verdad? Ante ciertas situaciones, ¿verdad? Pero ¿por qué vos estás diciendo? Porque lo que vos querés dar a entender es que la acción realizada o lo que se hizo era una cosa demasiado mala, fea, que está fuera, ¿verdad? Fuera de lo normal, digamos. Entonces, a esto hay que matarlo, a esto hay que hacerlo desaparecer, ¿verdad? Es una expresión. Después que lo haga, evidentemente que no, o sea, en forma literal. Cuando el autor sagrado también te está diciendo, ese profeta o ese intérprete de sueños deberá ser castigado con la muerte. Debe ser castigado con la muerte esta clase de tipo, ¿verdad? Por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Debe ser castigado con la muerte. Una reflexión profunda, ¿verdad? Que te está diciendo que lo que está haciendo aquí, desviar a la gente, desviar al pueblo, a la comunidad, dividir, atomizar la comunidad, es lo peor que puede existir. Piácola dice añade. Entonces estemos muy atentos, ¿verdad? En estas cositas que son elementales y fundamentales. Bueno, seguimos entonces aquí. Del 19 al 25 se recojan leyes que rigen las relaciones humanas y también las relaciones entre nosotros sociales. En medio de estos dos bloques se encuentra ahora una pequeña colección de leyes sobre las autoridades. Vamos a mirar un poco del 16-18 al 18-22. Del 16-18 entonces comienza sobre las autoridades. Aquí está justamente, ahí está, los jueces. Comienza a hablarnos de los jueces. Y esto va a ir hasta el capítulo 18-22. Entonces todo el 16, 18 hasta el 18, hasta los profetas. Y después ya comienza el 19, que habíamos dicho que comienza el aspecto de la relación entre las personas. Volvemos enseguida con más de Yaran Antiguo Testamento.
Del mundo musulmán llegan mensajes de apoyo a la encíclica de Francisco. El líder del Islam sunita, Gran Imán de Al-Azhar, Al-Tayeb, dijo que el documento devuelve la conciencia a la humanidad. En Fratelli Tutti, el Papa explica que el Gran Imán de Al-Azhar fue un gran estímulo para redactar el texto. Francisco había firmado con él un documento sobre la fraternidad universal en 2019. De este encuentro surgió un comité cuyo secretario general participó en el lanzamiento de la encíclica. Fue un momento único, pues no es muy habitual ver a un musulmán en la presentación de un documento papal en el Vaticano. Gracias, Papa Francisco, por esta encíclica fuerte y valiente. Mohamed Mahmoud anunció además la convocatoria de un foro para estudiar la encíclica dirigido a los jóvenes y cuyas jornadas de estudio tendrían lugar en Roma, Abu Dhabi y Egipto. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15
dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Sean al Rey que reina.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Decíamos que del capítulo 16, del 18 en adelante, hasta el 18, hasta el final, ¿verdad?, que es el versículo 22, nosotros aquí tenemos y se nos habla sobre las autoridades. Son capítulos que nos hablan entonces cómo tratar con las autoridades. Aquí nos habla primero de los jueces. En cada una de las ciudades que el Señor tu Dios te da para tus tribus, pondrás jueces y escribas que dicten sentencias justas en favor del pueblo. No tergiversarás el derecho, no harás acepción de personas, ni te dejarás sobornar, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Tú debes, en cambio, buscar la justicia. Solo la justicia, para que tengas vida y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto es muy importante, muy interesante, ¿verdad?, lo que te está diciendo. Tendrás que ser como ese juez, y en cada juez tendrá que existir alguien que ponga un poco orden, disciplina, pero de acuerdo a la justicia de Dios. Después nos ponen también advertencia contra las desviaciones cultuales. No plantarás ninguna clase de árbol para tenerlo como poste sagrado, ¿viste? Esto ya estábamos posiblemente en tiempo del libro de los Reyes, ¿verdad?, en que estaban entrando esta clase de cultos extranjeros. ¿Se dan cuenta entonces que son narraciones que podemos considerar dentro de su contexto histórico diversos tiempos? En el sentido cronológico pertenecen a situaciones concretas, a fechas concretas, comunidades diversas, influencias entonces que están comenzando a entrar o que entraron en ese tiempo. Aquí se refiere a los postes sagrados. De repente aparece aquí un culto a los postes sagrados. Eso lo vamos a encontrar principalmente en el libro de los Reyes. Libro de los Reyes. Bueno, junto al altar que dediques al Señor tu Dios, tampoco erigirás piedras conmemorativas, porque el Señor tu Dios las detesta. No sacrificarás al Señor tu Dios ningún animal de ganado mayor o menor que tenga un defecto o cualquier clase de imperfección, porque eso es una abominación para el Señor. Aquí también se está refiriendo, ¿verdad?, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos al Señor? Vean a lo contrario de lo que nosotros entendemos como palabra limosna. En realidad la palabra limosna viene del griego, ¿verdad? Del griego. Pero la limosna en el griego no significa pejembre, pemoneditami. No. La limosna quiere decir aquello que vos, ante la necesidad de la otra persona, sos capaz de dar para levantarlo. Imagínate un poco, para levantarlo. Esa es la ayuda, esa es la limosna. La limosna no es entonces imagina. Es justamente pensando cuánto necesitas, qué necesitas, cómo te puedo ayudar verdaderamente. Después dice, no sacrificarás, ¿verdad?, eso. Si en medio de ustedes, en una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, hay un hombre o una mujer que hace lo que es malo a los ojos del Señor tu Dios y quebranta su alianza porque va a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, delante del sol, la luna o todo el ejército del cielo, ¿viste? Aquí ya estamos durante el imperio persa. Esta es expresión muy típica de los persas, el ejército del cielo, delante del sol. Bueno, delante del sol todavía podemos pensar la influencia egipcia, ¿verdad? El Ram, Ramsés, sol. La luna también. La luna es una cuestión, ¿verdad?, de los dioses egipcios. Bueno, pero el ejército del cielo, aquí ya se piensa un poco más desde los persas también. Contrariamente a lo que yo te he mandado y el hecho llega a tu conocimiento, realiza una minuciosa investigación. Y si en verdad que la cosa es así, que se ha cometido semejante abominación en Israel, saca a las puertas de tu ciudad al hombre o a la mujer que hayan cometido ese delito y apedréalos hasta que mueran. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí la exigencia, ¿verdad? Todo lo que es desviación
de Dios. Recuerden que esto es un libro religioso, por lo tanto, todo el aspecto de nuestra vida, la vida del hombre, siempre está dirigida hacia el aspecto religioso, el aspecto Dios. Y por lo tanto estamos pensando desde Dios. Y ellos están pensando y están diciendo, bueno, si nosotros tuvimos problemas concretos en nuestra vida, en nuestra nación, es porque nosotros, de cierta manera, estuvimos alejados de Dios. Pensamos de acuerdo a nuestros intereses y no de acuerdo a lo que Dios estaba queriendo para nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso aquí también está diciendo, hay que exterminar, hay que sacarlo. Se necesita una investigación, te decía. Y si es verdad que la cosa es así, que se ha cometido semejante abominación en Israel, saca a las puertas de la ciudad al hombre y a la mujer que hayan cometido ese delito y apedréalos hasta que mueran. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que es ir contra Dios, todo lo que es ir contra lo esencial, ¿verdad?, del hombre, ir contra lo esencial de nuestra propia vida, porque esto pues es existencial. Aquí entonces lo trascendental está por encima entonces de lo contingente, ¿verdad? De eso que es tocable, de lo tangible. Entonces te está diciendo con terminologías duras para decir, no, esto hay que extirpar. Esto no se puede perdonar porque si no comienza a podrirse, ¿verdad? Se vuelve una cosa podrida aquí todo lo que tenemos dentro de la misma comunidad. Entonces apedréalos hasta que mueran, dice. Para que alguien sea condenado a muerte se requiere el testimonio de 2 o más testigos. Y así sigue entonces. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos.
Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Ese camino hacia el tormento, ni esas heridas, ni esos azotes, ni esos 3 clavos, Jesús. Al contemplar tu rostro, Señor, puedo entender que me amas sin condición. Yo fui comprado al precio del dolor, al precio de la cruz. Yo valgo tu sangre, oh, valgo tu sangre. Oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero esperar ni un minuto más, Señor, para decirte cuánto te amo y te agradezco por darme a tu madre. Oh, valgo tu sangre. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Me diste tanto amor, tanta pasión, que decidiste tomar mi condición. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Por tus llagas hemos sido curados. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos leyendo este capítulo 17, donde miramos lo que se refiere más desde el 16, en realidad 16-18, un poco sobre las autoridades, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos desde el 17-8, tenemos los jueces levitas también. Entonces, ¿cuáles son sus obligaciones? Si te resulta demasiado difícil juzgar un pleito por homicidio,
por reclamación de derechos, por lesiones o cualquier otra causa que se haya suscitado en tu ciudad, subirás hasta el lugar que el Señor tu Dios elija y te presentarás a los sacerdotes levitas y al juez en ejercicio. Tú les expondrás del caso y ellos te harán conocer la sentencia. Deberás ajustarte a lo que ellos te digan en el lugar que elija el Señor tu Dios, procediendo en todo conforme a sus instrucciones. Procederás de acuerdo con la decisión que ellos tomen y con la sentencia que pronuncien, sin apartarse de lo que ellos te indiquen, ni a la derecha ni a la izquierda. El que obre presuntuosamente, desoyendo al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios o al juez, ese hombre morirá. Así harás desaparecer el mal de Israel. Y cuando el pueblo se entere, sentirá temor y dejará de obrar con presunción. Bueno, esto entonces también es interesante. ¿Viste cómo se va centrando en las autoridades, en algunas de estas autoridades? Por eso nosotros decíamos que aquí en el centro, como un sándwich, se nos presenta, ¿verdad? Entre estos dos bloques anteriores. Veíamos en el primero las relaciones del hombre con Dios. Las relaciones del hombre con Dios. En el segundo bloque, nosotros veíamos las relaciones humanas y sociales. Y ahora, en este que está como el sándwich, decíamos del 16, 18 en adelante, nosotros encontramos hasta el 18, 22, vemos que hay pequeña colección de leyes sobre las autoridades. Y ahí veíamos los jueces, aquí vemos los jueces levitas, ahora vemos los reyes también. Cuando entres en el país que el Señor tu Dios te dará, cuando lo tomes en posesión y vivas en él, si alguna vez dices, voy a poner un rey para que me gobierne como todas las naciones que están a mi alrededor, pondrás un rey elegido por el Señor tu Dios que pertenezca a tu mismo pueblo. No podrás someterte a la autoridad de un extranjero, de alguien que no pertenezca a tu pueblo. Mira vos, qué interesante. Nosotros estamos Moisés. Oye, imagínate el reinado de los reyes. Se dan cuenta que esto se escribe muy posteriormente. Más aún, ya terminó toda la monarquía, ya no hay más reyes. Y aquí él te habla de futuro. O sea, ya pasó toda esa historia. Pero ¿por qué te está diciendo eso? Y justamente porque te está enseñando. Esta es lección de vida, experiencia de vida. Entonces, venía a entender. Mirad lo que Moisés ya les había dicho y ustedes no le hicieron caso. Porque después la reflexión que te va a hacer la escuela deuteronomista justamente sobre la monarquía es una reflexión bastante dura contra los reyes. ¿Por qué? Y porque fueron los que le llevaron a la debacle al pueblo, ¿verdad? A la desunión total. Fueron los que crearon el problema verdadero, ¿verdad? Evidentemente que se necesitaba, como siempre, una autoridad. Aquí te pones sobre las autoridades como tienen que ser, ¿verdad? Pero no siempre llegamos al 100% con nuestras autoridades, no siempre. Siempre está entonces el pecado, ¿verdad? Humano, el pecado de la humanidad, que nos lleva al egoísmo, al encerrarnos, al decir que estamos con la gente, pero no estamos con la gente, que nos aprovechamos en todo caso de la gente, y así, ¿verdad? Entonces son situaciones que uno mira en el fondo, pero filosóficamente. Por eso es que tenemos que utilizar la cabecita y la razón, ¿verdad? Hay que reflexionar, hay que darse cuenta de lo que está sucediendo. No queramos tapar el sol con un dedo, se dice. No se puede tapar el sol con un dedo. Esta es una forma espectacular de darnos a entender la inmensidad del problema y entonces también la inmensidad y la necesidad de una inmensidad de preparación, ¿verdad? Preparación buena, de entendimiento, de reflexión, de capacidad, ¿verdad? ¿Por qué hoy en día todos los que quieren dominar justamente lo primero que atacan es la educación y la familia? Educación y familia, educación y familia, claro. Porque entonces nos volvemos simplemente personas que están al servicio de ¿quién? Al servicio de los intereses de los que dominan, ¿entienden? Directamente, así, tan sencillo y tan fácil. Y entonces, como decían los romanos, pan y circo, para mantener al pueblo en la ignorancia, para mantener a la gente entonces en esa incapacidad de reflexión. Entonces, pan y circo, mongarupona, cervecita, y catuñan de ella de guanga lleva, un coronita, ya ella de guanga. Pan, comida
Y después diversión, pelota y todo lo que vos quieras. Fútbol, bollage. Y si le podés lo sacar campeón del mundo, mejor todavía. Entonces todo el mundo se droga con eso. Y entonces mientras yo puedo hacer todo lo que quiero. Y fíjense que en este sentido, ¿verdad? Si uno no tiene un poco de conocimientos, ¿verdad? Y de todo lo que significa la filosofía, ¿verdad? De la vida. Pues nosotros tenemos filosofía del Aranducate, que está muy bien. Esa ya es una gran sabiduría, pero atención que no basta para una complejidad de la vida de la sociedad hoy en día. El Aranducate es muy importante hasta cierto punto. Nuestros abuelos, nuestros papás, ¿verdad? Muchos se regían por el Aranducate, ¿verdad? Pero eran gentes honestas, sinceras, luchaban, trabajadoras, y entonces sacaron adelante la familia. Allá debemos estudiar, entre los que allá debemos estudiar, y nos dieron la posibilidad de salir adelante, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos mucha corrupción en este sentido. Y entonces, si no hay una verdadera organización, buena organización, también la influencia de la corrupción llega a todos los niveles. Entonces, ese Aranducate también en muchas partes están desapareciendo, ¿verdad? Porque nos mantienen muy ignorantes, sin esa capacidad de salir adelante, sin esa capacidad, ¿verdad?, de reflexión. Y aquí justamente nos está diciendo, cuando te hablan aquí de los reyes, ¿verdad? Te presentan aquí a Moisés, pero diciendo, bueno, cuando Moisés te está presentando a los reyes, como diciendo, cuando ustedes tengan reyes, porque no fue una experiencia positiva con la monarquía. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
dulce despertar. Hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado y respiré. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, dulce despertar. Hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, mi vida nueva en ti, Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Nos encontramos entonces aquí juntos queriendo conocer más lo que nos dicen estas leyes. Aquí es Moisés como que está hablando sobre los reyes del futuro. Sin embargo, esto ya había sucedido todo, ¿verdad? Ya fue una catástrofe, una debacle y una situación desastrosa de Israel, del pueblo. ¿Quién los llevó a esa situación? Los reyes. Entonces, por eso que te está hablando de esta manera. Cuando entres en el país que el Señor tu Dios te dará, cuando lo tomes en posesión y vivas en él, si alguna vez dices, voy a poner un rey para que me gobierne como todas las naciones que están a mi alrededor, y eso lo encontramos en el libro de Samuel. 1 Samuel capítulo 8, después nosotros vamos a leer de eso. Y justamente el pueblo que dice,
queremos un rey, ¿verdad? Alguien que nos gobierne. Asimismo dice, ¿viste? Que está haciendo una relectura de todo eso. Entonces pondrá un rey elegido por el Señor tu Dios, que pertenezca a tu mismo pueblo. Así también encontramos que todos los reyes es Dios que interviene a través del profeta. No podrás someterte a la autoridad de un extranjero, de alguien que no pertenezca a tu pueblo. El rey no deberá tener muchos caballos, ni hacer que el pueblo regrese a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería. Porque el Señor tu Dios ha dicho, no regresen nunca más por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Viste que está mirando entonces esas situaciones concretas que ellos vivieron. Salomón dejó entrar la idolatría, los reyes que dejaron entrar la idolatría, Ahaz, por ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces está haciendo una reflexión y está diciendo, mira a dónde nos llevaron estos reyes, que nosotros lo pusimos aquí al frente. Es como decir, mira, a dónde nos llevan estos presidentes o estos ministros, lo que sea que nosotros le pusimos aquí al frente de nuestro pueblo. Están reflexionando y están diciendo, mira, ¿qué es eso? Dice, porque el Señor tu Dios ha dicho, no regresen nunca más por ese camino. Tampoco tendrás muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni acumulará oro o plata en cantidad excesiva. Cuando tome posesión del trono real, hará escribir en un libro para su uso personal una copia de esa ley, conforme al texto que conservan los sacerdotes levitas. La tendrá a su lado y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando todas las palabras de esta ley y poniendo en práctica estos preceptos. De esta manera, no se sentirá superior a sus hermanos y no se apartará de estos mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda. Así prolongarán los días de su reinado, él y sus hijos en medio de Israel. Es interesante, ¿verdad? Entonces aquí que nos está hablando de los reyes, entonces como una cosa que sucedería, ¿verdad? Pero sin embargo esto todo ya había sucedido. Esto se está escribiendo sobre experiencias reales. Después va a hablar del sacerdocio levítico y con ese sigue hasta los profetas, cómo serán los profetas. Después ahí terminamos, ¿verdad?, con el capítulo 18. Bueno, simplemente para reflexionar, no vamos a leer todo ahora en este momento, les invito a que sigan leyendo, pero aquí nos hablan de las leyes sobre las autoridades. Ahora, en estos tres bloques que nosotros tenemos de este discurso de Moisés, se encuentran también entreverados grupos menores de leyes y algunas leyes sin conexión especial. Hay leyes así, ¿verdad?, que no tienen una conexión directamente. ¿Cuál es la causa? Porque enseguida nosotros podemos pensar, ¿y por qué se da eso? Y ya sabemos, ¿verdad? Porque son leyes que en el fondo, estaban simplemente respondiendo a situaciones cronológicas diversas, como son textos independientes. Ahora el autor sagrado los está uniendo, los está metiendo más o menos de acuerdo a dónde le queda mejor, de acuerdo a un criterio que él está haciendo. En el capítulo 26 debe ser considerado como parte del código propiamente dicho, en lo que no todos los comentaristas están de acuerdo. Tendríamos ahí una inclusión temática, ya que en ellas se vuelven a tratar temas cultuales como los del primer bloque. Muchos de los elementos del Código Deuteronómico van a ser comentados con detalle más adelante, al hablar, ¿verdad?, de la alianza y de los compromisos que ella impone a sus contrayentes. Por eso, veremos rápidamente, ¿verdad?, algunos de los aspectos que quedan fuera de esa visión, de esta visión posterior. Esta visión posterior que tenemos nosotros, ¿verdad?, mirando. Vamos a ver, por ejemplo, algo que nosotros ya vimos, pero vamos a entrar más en el aspecto de la teología. Y vamos a hacer nuestro estudio desde ahí. Por ejemplo, las relaciones del hombre con Dios, que va del capítulo 12:1 al 16:17. Aquí nosotros encontramos directamente estas relaciones que tenemos, cómo se tiene que relacionar el hombre con Dios, cómo tiene que ir apuntando, ¿verdad?, esta relación. Como las ordenaciones, por ejemplo, del primer bloque del Código Deuteronómico, que va del
12, 1 al 16 y 17 se refieren a las relaciones del hombre con Dios. Ya dijimos eso. Cómo Dios se presenta ante Dios. Y el primer tema que se trata en lo referente al culto del Señor. Es el primer tema entonces que se va a tratar en lo referente al culto del Señor. Hasta ahora entonces no teníamos así un culto directamente, ¿verdad? Sin embargo, ahora ya vamos a comenzar a organizar y por eso vienen las prescripciones. Y se refiere lo primero al culto. Viste que te pone, en primer lugar, te pone a Dios. El autor sagrado también lo tiene bien clarito eso, bien clarito. Y después van a venir las relaciones entre las personas, relaciones humanas, ¿verdad? Entre nosotros mismos y después con las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces después también con las autoridades, es decir, siempre primero Dios y luego todo el aspecto humano. Las normas contenidas en el capítulo 12 se refieren fundamentalmente a dos cosas: la destrucción de los lugares de culto cananeos y la restricción del culto público del Señor a un único santuario, ¿viste? A un único santuario. Eso es lo que nos va a llevar entonces a nosotros a poder entrar, ¿verdad? Entrar en eso que nosotros le llamamos la unidad. Porque véalo y pueda llegar. Ese es el problema verdadero. El poder formar una sola comunidad, un solo pensamiento, que se vuelve a repetir, se dan cuenta, es una repetición continua, porque estos eran judíos, los primeros cristianos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Tenían un solo corazón, una sola alma, lo ponían todo en común. Es lo que buscan, la unidad. Entonces aquí lo hacen a través de ese sacrificio, a través de ese único santuario. Y así entonces, queridos hermanos, nos despedimos por el día de hoy. Que la palabra del Señor pueda cundir, entrar, mover nuestra estantería, ¿verdad? Y busquemos ese amor de comunidad de nuestra familia, comenzando por la familia, la base, el elemental, ¿verdad? ¿Por qué nos quieren destruir a las familias? Justamente por eso. Porque ahí está la base, el fundamento. Si formamos, educamos, amamos, cuidamos a nuestra familia, nadie podrá hacer ningún mal a nadie. Entonces, queridos amigos, les imparto la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.